Cuán grato fue esta mañana recorrer los lados del viejo Capitolio, el Capitolio, las ruinas del Capitolio que hay en el Socorro, que no hemos sido capaces de darle la entidad que tienen, es decir, la importancia que tienen. Son las ruinas de un sueño, el sueño de la federación que hubo en Colombia en el siglo XIX y indudablemente el sueño del Socorro, porque el Socorro es la capital del Estado Soberano de Santander, y se trataba ya en las postrimerías de la federación, en la decadencia, de construir un palacio presidencial, es decir, del gobierno del Estado. Fue un sueño, fue una utopía, fue un sueño que se volvió utopía porque nunca se realizó en toda su dimensión, y el Socorro fue la ciudad protagonista de esto, ¿no? Acá en el Socorro era donde se realizaban, la dimensión de la política del país estaba en el Socorro, el meridiano de la política estaba acá, acá se decidía todo, y es por eso que ustedes se deben haber dado cuenta, se pregunta uno por qué Manuel Murillo Toro, por ejemplo, quien fue presidente 2 veces, participó en la Asamblea Constituyente de Pamplona cuando se creó el Estado de Santander, Eustolgio Salgar. Porque esos personajes que eran de nivel nacional eran partícipes de la política comarcana, porque esta región era muy importante, el Estado Soberano de Santander, en la región de Santander era muy importante, y especialmente la provincia del Socorro, por su riqueza, por su definición económica. Entonces, por eso fue que esta mañana, paseando por las calles del Socorro, miré las ruinas del Capitolio y pensé, este fue el viejo sueño de los socorranos. Ojalá algún día le demos entidad a esas ruinas. Nos ha faltado a los socorranos eso. Si no tenemos un gran monumento a los comuneros, al menos que tengamos un monumento al Capitolio, porque ese fue el sueño realmente de los colombianos y también de los socorranos, el Capitolio. Ojalá algún día lo hagamos. Bien, vamos a continuar nuestro recorrido de las ideas políticas a nivel mundial para luego aterrizar en nuestra comarca. Veíamos ayer cómo surgió la democracia en el mundo, en Atenas, y cómo definieron los lineamientos de qué es lo que debe ser de la democracia. Pero es que cuando hoy nos hablan de la democracia y nos dicen que debe ser así o de esta manera, nosotros debemos tener un criterio muy claro de qué es la democracia, porque los que la inventaron dijeron cómo era. Yo creo que los inventores son los que definen el futuro de las cosas, y los que inventaron la democracia fueron Atenas. Entonces las bases ideológicas y las bases programáticas y prácticas de la democracia las señalaron los atenienses. Fueron Solón y Clístenes los creadores de la democracia, y de ahí viene todo. Por eso cuando les decía que los periodos debían ser cortos y que los funcionarios elegidos y que no hubiera reelección, eso tenía un sentido, no era un capricho de los atenienses, sino para que todos los atenienses tuvieran la oportunidad de participar en el gobierno de la ciudad. Entonces, para que eso ocurriera, nadie podía eternizarse en el poder, ¿sí? Y por eso es que los atenienses rechazaban la tiranía. La tiranía era una dictadura. La rechazaban porque consideraban que en esa forma no se le permitía a todos los ciudadanos llegar al poder. Entonces, eso es, inclusive comentábamos cómo Platón, que era enemigo de la democracia, no le gustaba la democracia, más bien le gustaba la monarquía. Él lo que sí rechazaba palmariamente era la tiranía. Cualquier gobierno menos la tiranía, ¿sí? Entonces,
todas las bases de la democracia la dieron ellos, ¿sí? La alternación en el poder, la elección de los funcionarios, la responsabilidad de los funcionarios, todo eso lo señalaron los señores atenienses. Yo quisiera que leyéramos algunos apartes de cómo consideraban los atenienses ideológicamente la democracia. Por favor, Carlos, si me puede ayudar. Vamos a leer 2 párrafos en donde se encuentran las bases de la ideología de la democracia. La democracia ateniense. El gobierno del pueblo tiene, para comenzar, el nombre más hermoso del mundo: isonomía, igualdad ante la ley. Y por otra parte, no incurre en ninguno de los desafueros que comete el monarca. Las magistraturas se desempeñan por sorteo, cada uno rinde cuentas de su cargo y toda decisión se somete al voto popular. Por consiguiente, soy de la opinión de que por nuestra parte renunciemos a la monarquía para dar el poder al pueblo, pues en la colectividad reside todo. Tenemos una república que no sigue las leyes de las otras ciudades vecinas y comarcas, sino que da leyes y ejemplos a los otros, y nuestro gobierno se llama democracia, porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos, sino en muchos. Por lo cual, cada uno de nosotros, de cualquier estado o condición que sea, si tiene algún conocimiento de virtud, tan obligado está a procurar el bien y honra de la ciudad como los otros, y no será nombrado para ningún cargo, ni honrado ni acatado por su linaje o solar, sino tan solo por su virtud y bondad, que por pobre o de bajo suelo que sea, con tal que pueda hacer bien y provecho a la república, no será excluido de los cargos y dignidades públicas. Nosotros, pues, en lo que toca a nuestra república, gobernantes libremente, y asimismo en los tratos y negocios que tenemos diariamente con nuestros vecinos comarcanos, sin causarnos ira o saña que alguno se alegre de la fuerza o demasía que nos haya hecho, pues cuando ellos gozan y alegran, nosotros guardamos una severidad honesta y disimulamos nuestro pesar y tristeza. Comunicamos sin pesadumbre unos a otros nuestros bienes particulares, y en lo que toca a la república y el bien común, no infringimos cosa alguna, no tanto por temor al juez, cuanto por obedecer las leyes, sobre todo las hechas en favor de los que son injuriados y, aunque no lo sean, causan afrenta al que las infringe. Para mitigar los trabajos tenemos muchos recreos, los juegos y competencias públicas que llaman sacras, los sacrificios y aniversarios que se hacen con aparatos honestos y placenteros, para que con el deleite se quite o disminuya el pesar y tristeza de las gentes. Por la grandeza y nobleza de nuestra ciudad, traen a ella todas las otras tierras y regiones mercaderías y cosas de todas clases, de manera que nos servimos y aprovechamos menos de los bienes que nacen en otras tierras que de los que nacen en la nuestra. En los ejercicios de guerra somos muy diferentes de nuestros enemigos, porque nosotros permitimos que nuestra ciudad sea común a todas las gentes y naciones, sin vedar ni prohibir a persona natural o extranjera ver ni aprender lo que bien les pareciere, no escondiendo nuestras cosas, aunque pueda aprovechar a los enemigos a verlas y aprenderlas, pues confiamos tanto en los aparatos de guerra y en los artides y cautelas, cuanto en nuestro ánimo y esfuerzo, los cuales podemos siempre mostrar muy conformes a la obra. Y aunque muchos otros en su mocedad ejercitan para cobrar fuerzas, hasta que llegan a ser hombres, no por eso somos menos osados o determinados que ellos para afrontar los peligros cuando la necesidad lo exige. De esto es buena prueba que los lacedemonios,
De esto es buena prueba que los lacedemonios jamás se atrevieron a entrar en nuestra tierra en son de guerra, sin venir acompañados de todos sus aliados y confederados, mientras nosotros, sin ayuda ajena, hemos entrado en la tierra de nuestros vecinos y comarcanos, y muchas veces, sin gran dificultad, hemos vencido a aquellos que se defendían peleando muy bien en sus casas. En suma, nuestra ciudad es totalmente una escuela de doctrina, una regla que toda la Grecia y un cuerpo bastante y suficiente para administrar y dirigir bien a muchas gentes en cualquier género de cosas. Que todo esto se demuestra por la verdad de las obras, antes que con atildadas frases, bien se ve y conoce por la grandeza de esta ciudad, que por tales medios la hemos puesto y establecido en el estado que ahora veis, teniendo ella sola más fama en el mundo que todas las demás juntas. Solo ella no da motivo de queja a los enemigos, aunque reciba de ellos daño, ni permite que se quejen los súbditos, como si no fuesen merecedores de mandarlos. Y no se diga que nuestro poder no se conoce por señales e indicios, porque hay tantos que los que ahora viven y los que vendrán después no tendrán en grande admiración. De Heródoto y de Tucídides, dos historiadores griegos. Y podemos ver fácilmente cómo ellos hablan de la igualdad ante la ley, la libertad como fundamento de la democracia. Igualmente de la responsabilidad de los funcionarios ante el pueblo. Eso lo plantean ellos con toda claridad. Y como también algo que es muy interesante de lo que habla Tucídides, de cómo Atenas era una sociedad abierta, era una ciudad abierta, es decir, donde todo se sabía, donde se conocían todas las cosas que ocurrían en la ciudad. Eso es muy importante y es una de las bases de la democracia actual, de los gobiernos actuales, que haya una libertad total de información, un conocimiento total de lo que ocurre en un país. Veamos una cosa que es un ejemplo muy curioso. La Unión Soviética. Todos sabemos que la Unión Soviética fue un país que logró muchas ventajas. Los soviéticos hicieron cosas maravillosas. Apuntaron al asunto social en forma muy importante. En vuelos espaciales fueron exitosos, en ciencia, en economía, en una serie de cosas, pero en lo que sí fallaron fue en la información. La Unión Soviética no fue una sociedad abierta y eso fue lo que los perdió, o una de las cosas por las cuales se desmoronó la Unión Soviética, porque no fue una sociedad abierta, como lo decía Tucídides, que sí era Atenas. En Atenas entraba y salía todo el mundo y se sabía todo lo que ocurría, las armas, que todo lo que tiene. En cambio, infortunadamente, en la Unión Soviética no era una sociedad abierta, era una sociedad cerrada. Los soviéticos no sabían qué ocurría en su interior. Y por eso fue que cuando Gorbachev inició la perestroika y la glasnost, es decir, la claridad, una sociedad abierta, se desmoronó, no resistió la Unión, se desmoronó sin un tiro. Entonces, uno de los grandes males de una sociedad es que sea una sociedad cerrada. Y veamos entre Atenas y Esparta. Atenas era una sociedad abierta, en cambio Esparta no. Esparta era una sociedad cerrada. Era una sociedad cerrada. Y por eso trascendió Atenas al mundo, en el espacio y en el tiempo, y Esparta no trascendió, porque era una sociedad cerrada. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para que veamos cómo todo eso que hay hoy, viene de allá. Y cómo, vamos a ver cómo todo ese andamiaje de la revolución, de los comuneros, la independencia, todo lo nuestro acá, va teniendo un hilo conductor hacia atrás. No surge por generación espontánea. No es que Miguel Tadeo Gómez aquí en el Socorro se hubiera sentado y hubiera dicho, ay, vamos a hacer una revolución. No. Era un proceso que venía, Entonces, eso es lo que yo quiero que vayamos señalando. Bien,
Decíamos entonces cómo todo esto de Grecia va a trascender después del Renacimiento y luego cuando empiezan a surgir las ideas liberales en el mundo, y cómo en Inglaterra es donde se empieza a reconstruir la sociedad con la participación, inicialmente con la participación de los señores feudales mismos, ¿no? El mismo feudalismo, ellos quieren participar en el gobierno, ¿sí? O al menos en las decisiones que se tomen. Y entonces va apareciendo la Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes, va apareciendo el Parlamento inglés, y cómo todo esto se va fortaleciendo en 1213, cuando la Carta Magna, ¿sí? Cuando los varones y el alcalde de Londres le imponen al rey Juan sin Tierra la Carta Magna, y luego con la revolución de 1688, que es la gran revolución, la gloriosa revolución que llaman los ingleses, en donde en forma incruenta los ingleses derrocan la monarquía absoluta y establecen, de ahí en adelante empieza la monarquía constitucional. Eso es importante, pero tiene mucha importancia, todo esto tiene importancia. Vean ustedes, con esa revolución de 1688 se le da fuerza al Parlamento, ¿sí? Se le da fuerza al Parlamento y el rey entra a ser una persona que gobierna, pero con la anuencia total del Parlamento. Y se inicia el sistema parlamentario. El sistema parlamentario, que es uno de los comienzos de la democracia moderna, es el sistema parlamentario que lo inventan los ingleses. Es la forma de participación. Es una participación distinta a la participación que habían diseñado los atenienses, que era una participación directa. Acá es una participación indirecta, ¿sí? El pueblo escoge sus representantes, ¿sí? Y ellos son los que deciden. Es lo que se llama una democracia representativa, y en Inglaterra es el sistema parlamentario. Y ese sistema parlamentario, ven ustedes, sigue rondando entre nosotros, sigue rondando. Nosotros no hemos tenido nunca sistema parlamentario, pero ronda en todas las convenciones, en todas las asambleas. Alguno piensa que para Colombia sería importante un sistema parlamentario. Alguno dice eso. En la Asamblea Constituyente del 91 hubo unos que pidieron sistema parlamentario. Hoy todavía hay escritores y politólogos que plantean que en Colombia haya un sistema parlamentario, ¿sí? Bien, pero ¿qué ocurre en Inglaterra? Allá es donde empieza el sistema parlamentario, que es un sistema muy interesante. Otra cosa, es un sistema muy interesante. Allá en Inglaterra existe un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El jefe de Estado es la reina y el jefe de gobierno el primer ministro. La reina es hereditaria, es por dinastía. El primer ministro no es elegido por voto popular. El primer ministro surge del partido que gana las elecciones. El jefe del partido que gana las elecciones inmediatamente es el primer ministro. Entonces en Inglaterra eligen la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja, cada 5 años. Eligen los diputados a la Cámara de los Comunes, cada 5 años. ¿Sí? Hay elecciones generales parlamentarias. Y el jefe del partido que gana las elecciones, inmediatamente la reina lo nombra primer ministro. Sin ningún otro tipo de elecciones. Y él va a ser el jefe de gobierno y la reina el jefe de Estado. Existen allá elecciones anticipadas, existe disolución del Parlamento, existe moción de censura. Es decir, en Inglaterra, a la mitad del periodo del Parlamento, que es de 5 años, digamos a los 3 años, puede en el Parlamento presentarse una moción de censura y tumbar el gobierno. Lo pueden tumbar el gobierno. El Parlamento puede tumbar el gobierno en el sistema parlamentario. Y eso ocurre en Inglaterra, a través de una moción de censura. Apenas cae el gobierno, entonces la reina disuelve el Parlamento y convoca a elecciones. Y vuelve y juega. El jefe del partido que gana las elecciones es el primer ministro. Ese es el sistema parlamentario.
En ese sistema parlamentario tiene una gran ventaja y es que a la mitad del periodo, si el gobierno no sirve, lo pueden tumbar. En el sistema presidencial no se puede. Entre nosotros no podemos tumbar al presidente de la República. En el sistema parlamentario no se puede tumbar al presidente de la República. ¿Sí? Aquí son los 4 años y punto. Y si lo reeligen son 8 y si lo vuelven a reelegir son 18 y 20 y 30. ¿Sí? Entonces, en el sistema parlamentario tiene esa gran ventaja. El expresidente Samper decía un día algo muy interesante, decía que si hubiera en Colombia habido un sistema parlamentario, un sistema semiparlamentario, él hubiera sabido a la mitad del periodo si lo querían o no. ¿Sí? Y hubiera caído, dice él mismo hoy, que se hubiera caído, ¿sí? Sin más problema. ¿Sí? Porque entonces era el pueblo el que decía no nos gusta, ya no nos gusta. Y entonces se cae. Eso ocurre en el sistema parlamentario. Eso lo inventaron los ingleses. Eso lo inventaron los ingleses del sistema parlamentario. ¿Sí? Y hoy está disperso por toda Europa. Casi todos los países de Europa tienen sistema parlamentario, inclusive en Asia también, el Japón tiene sistema parlamentario, la India tiene sistema parlamentario, Israel tiene sistema parlamentario, casi todos los países del Medio Oriente en donde hay democracias hay sistema parlamentario. El sistema parlamentario que es en Inglaterra. Bien, entonces en 1688 viene la Revolución Inglesa y de ahí en adelante empieza a consolidarse el sistema parlamentario. ¿Sí? Los miembros de la Cámara de los Lores son designados por la reina y son vitalicios, y los miembros de la Cámara de los Comunes son electos por voto popular, y la Cámara de los Comunes en Inglaterra es la que tiene el poder político realmente. El poder político lo tiene la Cámara de los Comunes y el primer ministro, que depende de la Cámara de los Comunes, Entonces ese es el sistema que allá predomina en Inglaterra. Pero repito, en 1688 es cuando se consolida esto, y es donde aparece un ideólogo que es John Locke, que mencionamos ayer, John Locke, que es llamado el padre del liberalismo. John Locke tiene cosas interesantes. Una de esas es su enfrentamiento con el sistema absolutista de gobierno, que era el que predominaba en Europa, y luego su tesis sobre el contrato social, en donde dice que el hombre en estado de naturaleza son libres e iguales todos los hombres, ¿sí? ¿Sí? Pero que no es lo mismo libertad que libertinaje, y para que se organice la sociedad, entonces hacen un pacto social y crean un estado que va a defender la propiedad, la libertad y la igualdad. Y él dice que la propiedad debe ser protegida. Él apunta mucho a la propiedad del señor John Locke, por eso, y a la libertad, por eso se le llama el padre del liberalismo. En su obra, Ensayos sobre el gobierno civil, plantea todas estas tesis. Yo quisiera que leyéramos un pequeño aparte sobre John Locke, que es muy poco conocido. John Locke ha tenido como mala prensa, ¿sí? Y es poco conocido. Entonces yo quisiera que leyéramos una parte de la tesis del señor John Locke. Por favor, Carlos. Capítulo 8. Del comienzo de las sociedades políticas. Siendo todos los hombres, cual se dijo, por naturaleza libres, iguales e independientes, nadie podrá ser sustraído a ese estado y sometido al poder político de otros sin su consentimiento, el cual se declara conviniendo con otros hombres juntarse y unirse en comunidad para vivir cómoda, resguardada y pacíficamente unos con otros, en el afianzado disfrute de sus propiedades y con mayor seguridad contra los que fueren ajenos al acuerdo. Eso puede hacer cualquier número de gentes sin injuria a la franquía del resto, que permanecen como si estuvieran antes en la libertad del estado de la naturaleza. Cuando cualquier número de gentes hubieran consentido en concertar una comunidad o gobierno, se hallarán por ello asociados y formarán un cuerpo político en que la mayoría tendrá el derecho a obrar y de imponerse al resto. Porque cuando un número determinado de hombres compusieron con el consentimiento de cada uno una comunidad, hicieron de ella un cuerpo único con el poder de obrar en calidad de tal, lo que solo ha de ser por voluntad y determinación de la mayoría, pues siendo lo que mueve a cualquier comunidad el consentimiento de los individuos que la componen
y visto desde un solo cuerpo, solo una dirección puede tomar, precisa que el cuerpo se mueve hacia donde lo conduce la mayor fuerza, que es el consentimiento de la mayoría, ya que de otra suerte fuera imposible que actuara o siguiera existiendo un cuerpo, una comunidad, que al consentimiento de cada individuo a ella unido quiso que actuara y prosiguiera. Así pues, cada cual está obligado por el referido consentimiento de su propia restricción por la mayoría. Y así vemos que en asambleas facultadas para actuar según las leyes positivas y sin número establecido por las disposiciones positivas que las facultan, el acto de la mayoría pasa por el de la totalidad y naturalmente decide como poseyendo por ley de naturaleza y de razón el poder del conjunto. Y así cada hombre, al consentir con otros en la formación de un cuerpo político bajo un gobierno, asume la obligación hacia cuantos tal sociedad constituyeren de someterse a la determinación de la mayoría y a ser por ella restringido, pues de otra suerte el pacto fundamental que a él y a los demás incorporan en una sociedad nada significaría, y no existiera tal pacto si cada uno anduviera suelto y sin más sujeción que la que antes tuvieran en estado de naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué aspectos quedaría de pacto alguno? ¿De qué nuevo compromiso podría hablarse si no quedara él vinculado por ningún decreto de la sociedad que hubiera juzgado para sí adecuada y hecho objeto de su adquiescencia efectiva? Pues su libertad sería igual a la que antes del pacto gozó, o cualquiera en estado de naturaleza gozare, donde también cabe someterse y consentir a cualquier acto por el propio gusto. Gracias. Entonces vemos cómo el señor John Locke habla de varias cosas en esto. Ese es el principio de toda la teoría de él. ¿Sí? El hombre en el estado de naturaleza es libre, todos son iguales, libres, viven en armonía, pero necesitan hacer un pacto para gobernarse, ¿sí? Y que las decisiones se tomen por mayoría, y que las decisiones de la mayoría sean la totalidad, es decir, como si fueran todos, es decir, la mayoría impone su criterio. Eso es lo que dice el señor Locke, y ese es el principio de la democracia. La mayoría gobierna, mediante un pacto social, los hombres, ¿no? Y mediante la mayoría se gobiernan, ¿sí? Para proteger esa libertad que tienen. Y es diferencia entre la libertad natural que tiene el hombre en el estado de naturaleza y la libertad política que adquiere cuando hay un gobierno, porque ya hay leyes, ¿sí? No hay libertinaje, sino hay leyes, y entonces será una sociedad hermosa. Esas son las tesis del señor John Locke, que van a ser la impronta para la formación de la nación inglesa y consecuencialmente lo del sistema parlamentario que ya hemos visto. Pero vean ustedes, los ingleses también tenían la otra teoría, ¿sí? La otra teoría, ¿sí? Es la del señor Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue otro filósofo inglés, Thomas Hobbes, ¿no? Que tenía tesis parecidas a las de John Locke, pero tenían una gran diferencia. El señor Thomas Hobbes decía, como decía Locke, que el hombre en estado de naturaleza eran libres e iguales todos y tenían propiedad, pero agresivos. Eran agresivos, se combatían unos a otros. A diferencia de lo que dice Locke, Locke dice, tiene un concepto positivo del hombre, dice que el hombre en estado de naturaleza son libres, iguales y viven en armonía. En cambio el señor Hobbes dice, no, los hombres en estado de naturaleza no viven en armonía. El hombre es un lobo para el hombre, dijo el señor Thomas Hobbes, ¿sí? Son agresivos, se devoran unos a otros. Entonces, también se unen en la asamblea y mediante un pacto crean el Estado o una persona que los dirige y los domina. Pero ese Estado que crean, según el señor Hobbes, como el hombre es una fiera, entonces el Estado también tiene que ser un Estado duro, dictatorial, despótico, ¿sí? Entonces, el Estado, según el señor Hobbes, debe ser un Estado fuerte, un Estado duro, para combatir al hombre que es un lobo para el hombre. Entonces vean ustedes que son las dos tesis contrarias, ambos con el mismo principio del pacto social y del estado de naturaleza,
Pero el uno con un concepto negativo del hombre, que el hombre es violento, rapaz, ¿sí? Entonces hay que controlarlo, hay que dirigirlo, hay que... un gobierno fuerte, un Estado fuerte. En cambio el señor Locke dice, no señor, el hombre no es una fiera. Lo que debe tener un gobierno es para que haya armonía, ¿sí? Pero ese gobierno debe ser tolerante, debe ser liberal el gobierno. En cambio Hobbes dice, no señor, el gobierno debe ser autoritario, dice Hobbes. Entonces las dos grandes tesis también las plantearon los ingleses. Así como los griegos, los espartanos tenían un criterio fuerte y los atenienses un criterio distinto, democrático. En Inglaterra había dos, Thomas Hobbes y el señor John Locke. Entonces, eso es importante, que es un aspecto dialéctico. El uno considera al hombre con un criterio positivo y el otro con un criterio negativo. Y vean ustedes, todas las dictaduras y los gobiernos fuertes tienen el criterio de Hobbes. Todo gobierno autoritario dice, yo soy autoritario no porque quiera, sino porque es que la sociedad es violenta y yo tengo que ser violento para dominar la sociedad. Todo régimen autoritario tiene ese criterio que decía el señor Hobbes. Vean ustedes, todo dictador o todo gobierno autoritario siempre tiene un criterio. No, es que como el hombre es tan violento, hay necesidad de tener un gobierno fuerte y autoritario para dominarlo. Y de ahí se derivan las dictaduras. Los dictadores no dicen, no, yo soy dictador porque a mí me gusta ser malo, me gusta ser fuerte, no, ninguno dice eso. Los dictadores dicen, yo tengo un gobierno autoritario única y exclusivamente, a mí no me gustan los gobiernos autoritarios, no, pero yo tengo un gobierno autoritario porque como la gente es tan violenta, entonces para poder controlarlos toca ser violento también. Esa es la justificación de todos los gobiernos autoritarios, la misma que tenía el señor Thomas Hobbes, el inglés, ¿sí? Entonces, ahí en esa forma dialéctica es que se va conformando las ideas políticas en el mundo. Unos débiles, otros fuertes, unos democráticos, otros autoritarios, va formándose las ideas políticas en el mundo. Bien, pero ese proceso que vive Inglaterra va apoderándose de todo el mundo, ¿no? Inglaterra siglo XVII, pero eso va creciendo, eso es como una marejada humana, ¿sí? No es que John Locke se hubiera sentado para allá, yo siempre he dicho eso, había metido en un gabinete, para allá en un cuartico pensando que no, eso no es así, es el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Empezaron a haber manifestaciones en todas partes sobre estas ideas que planteaba el señor Locke. Y vemos cómo en Francia también empieza a aparecer lo mismo. En Francia empiezan a aparecer lo mismo, empiezan a aparecer unos ideólogos planteando cosas similares, ¿sí? En gobiernos mucho más autoritarios como eran los franceses, ¿sí? Era terrible el gobierno francés, y allá aparece Rousseau, aparece Voltaire, D'Alembert, Diderot, todos esos célebres escritores prerevolucionarios en Francia, ¿sí? Y Rousseau va a decir algo parecido a lo del señor Locke, la voluntad general es la voluntad de la mayoría, ¿sí? Va a decir que debe haber un contrato social, y que los hombres deben tener un contrato social para crear un Estado también liberal y tolerante, ¿sí? Pero como dependiente de la mayoría, de la voluntad general. Y él apunta mucho al problema de la igualdad, el señor Rousseau. En cambio, el señor Locke apunta más a la propiedad y a la libertad. En cambio, Rousseau algo más a la igualdad. Pero en el fondo las teorías son muy parecidas a las de Rousseau y las del señor John Locke. Y estos son los ideólogos de la Revolución Francesa: Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau y Montesquieu. Ninguno de ellos va a participar en la revolución, mueren antes. En cambio, el señor Locke sí tuvo la bendición de que participó en la revolución de su país, en la revolución inglesa. Locke sí participó y fue activo revolucionario en esa época, el señor John Locke. En cambio, los demás fueron más ideólogos, ¿sí? Y murieron antes de la revolución. Pero sus ideas van a trascender, repito, por todo el mundo. Rousseau, trayendo sus ideas de libertad, igualdad, soberanía popular, es decir, que el pueblo es el que tiene la soberanía, ¿sí? Lo va a plantear la democracia, plantea que la mejor democracia es la democracia directa, la que tenían los atenienses. Esas son tesis del señor Rousseau.
¿sí? Y luego el señor Voltaire, la tolerancia religiosa. Voltaire va a ser el adalid de la tolerancia. El señor Voltaire, que ustedes saben que fue un excelente escritor, un hombre satírico, que fustigó la monarquía francesa permanentemente. Y hay cosas curiosas. Rousseau no fue un triunfador en su vida. Rousseau fue un hombre empobrecido, en cambio Voltaire fue un triunfador en la vida. Cuando murió Voltaire, se volcaron las gentes a las calles de París cuando muere Voltaire. En cambio Rousseau siempre permaneció un poco oculto, la pobreza lo acosaba mucho. Solamente tuvo algún respiro económico cuando Madame de Warren se lo llevó para su castillo y lo protegió, porque parece que todos estos héroes, el señor Rousseau, esos ideólogos, no tenían ninguna habilidad para conseguir la plata, no tienen ninguna habilidad. Diseñaron el mundo moderno, pero no tenían habilidad para el dinero. Creo que Rousseau lo único que hacía era vender escritos por ahí de los periódicos, ¿no? ¿Qué tal que yo viviera con los artículos de vanguardia? Bueno. Eso era el señor Rousseau. Y bien, todas esas ideas de Europa, ya hemos hablado del sistema parlamentario inglés, de John Locke, de Rousseau, de Voltaire, todos señores, eso se va a ir regando por el mundo, ¿sí? Y todo ese periodo prerevolucionario en Francia va a apuntar a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver qué papel va a desempeñar en todo este cuento de las ideas políticas los Estados Unidos de Norteamérica. Las colonias americanas, pues dominadas parte por española, invadidas por españoles y por ingleses, ¿sí? Fundamentalmente al comienzo, se van organizando en colonias dispersas, ¿sí? Es decir, asentamientos humanos dispersos, muchos de ellos perseguidos por los conflictos religiosos en Europa, en Inglaterra. Entonces van llegando y se van asentando en determinados sitios separados, ¿sí? Separados. Cada uno su colonia la organizan, independiente de otra colonia, y se organizan 13 colonias en los Estados Unidos, 13 colonias inglesas, ¿sí? No son autónomas, pero sí son diferentes. Y los ingleses tuvieron algo particular, que le dieron a cada colonia algunos principios de autonomía. Dependían de Inglaterra, decían, gobiernense ustedes como quieran, ¿no? Gobiernense ustedes como quieran, le decían a los colonos, ¿no? Dependiendo de Inglaterra, claro está. Y así se organizan las 13 colonias. Entonces, por problemas de impuestos, ¿sí? Básicamente, ellos sí fue por impuestos. Los granjeros norteamericanos se rebelan contra la corona española, E inmediatamente ahí entra el aspecto internacional. Ven ustedes que ahora nos quejamos tanto de que unos países intervengan en otro. Entonces ¿qué hay ahora? Que gritamos que la autodeterminación de los pueblos. Y en esa época ocurría lo mismo. Los franceses ayudaron a los patriotas norteamericanos a la independencia. Francia e Inglaterra siempre se disputaba la supremacía mundial. Eran dos países contradictorios. Entonces Francia apoyó económicamente y militarmente a los patriotas norteamericanos. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta decir esas cosas, a los americanos, porque consideramos que nosotros somos los primeros y los mejores en todo, pero resulta que eso no es cierto. Eso no es cierto. Así como para los Estados Unidos a nosotros nos ayudaron los ingleses. Eso es algo que en la historia patria no se dice, ¿no? Porque nos da pena. Creemos que si reconocemos que Inglaterra ayudó a la independencia, vamos a desdibujar a Bolívar y a Santander. No, señor, no hay nada. Pero Inglaterra ayudó a nuestra independencia, ¿no? Y Francia ayudó con mucho dinero a los patriotas norteamericanos. Y ellos no se escudan de eso. Para los norteamericanos sigue siendo un héroe Lafayette. Y allá lo tienen como héroe a Lafayette. Y Lafayette era un francés, enviado por el gobierno francés a ayudar a los patriotas norteamericanos. Y se convirtió en el segundo de Washington. Washington, su compañero era Lafayette, que era un francés, ¿sí? Que estaban ayudando, además con ejército, con soldados, estaban ayudando con dinero los franceses. Y vienen los patriotas. Entonces cuando los patriotas empiezan a pensar Washington y
todos ellos, Franklin, todos ellos empezaron a ver, bueno, ahora ¿cómo nos gobernamos? ¿Qué hacemos para gobernar? ¿Qué hacemos? Para empezar, sistema parlamentario de los ingleses, nos queda muy mal eso, ¿no? Un granjero como era George Washington pensando en ser rey, él no pensó nunca en eso. Como Bolívar sí pensó en eso. Nuestro Bolívar sí pensó en ser rey. En cambio Washington nunca pensó en eso. Washington era un hombre sencillo, un granjero. Entonces digo yo, ¿qué sistema de gobierno puede servir aquí? Sistema parlamentario inglés, eso es con rey, ¿no? Nosotros, ¿cómo hacemos con rey? ¿Qué hacemos? Entonces se idearon algo muy interesante los norteamericanos, ¿vieron? Nosotros podemos tener un gobernante que se parezca al rey, ¿sí? Pero que no sea ni noble, ni sea por dinastía, ni hereditario. Es decir, se parezca al rey en el sentido de que tenga mucho poder, ¿no? Tenga poder, ¿sí? Tenga poder. Pero que no sea un rey. Entonces, entre todas las un presidente, elegido por voto popular, ¿sí? Pero un presidente, es decir, una figura enhiesta que concite, que una a las colonias norteamericanas, que las una y que sea un dirigente, un líder elegido por voto popular. Entonces se idearon el sistema presidencial. El sistema presidencial se idearon. Pensando tal vez en el recuerdo del consulado romano, ¿sí? Consulado romano, y pensando en el arcontado ateniense, pero de todas maneras era una figura totalmente diferente. Repito, que se pareciera al rey, pero que no fuera un rey, ¿sí? Y que fuera elegido pero que tuviera mucho poder como lo tiene el rey, pero que no fuera vitalicio, sino que tuviera un periodo presidencial. Entonces surgió la figura del presidente de la República, el sistema presidencial, que ese sí lo inventaron los norteamericanos, el sistema presidencial. ¿Y qué diferencias hay con el sistema parlamentario? Pues que el sistema presidencial, el jefe de gobierno es el mismo jefe de Estado, es uno solo, presidente de la República. Como es aquí en Colombia el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado, ¿sí? Y suprema autoridad administrativa y comandante de las Fuerzas Armadas, ¿sí? En Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Jefe de Estado, jefe de gobierno, ¿sí? Elección del presidente de la República con un periodo fijo, ¿sí? No hay moción de censura, no hay elecciones anticipadas, no hay disolución del Parlamento. Esas son las características del sistema presidencial inventado por los norteamericanos. Es la idea que surge de la independencia de los Estados Unidos en contraposición al sistema parlamentario, ¿no? Es de los norteamericanos. Entonces van a desarrollar el sistema presidencial que después se va a llenar en toda América. Todos los países americanos tienen sistema presidencial, a excepción tal vez del Canadá, ¿sí? Pero los demás todos tienen sistema presidencial. Aquí no ha prosperado el sistema parlamentario en la América, en ningún país. Hubo un ensayo en Chile, por allá en la década del 20 del siglo pasado, pero fracasó, sistema parlamentario. Entonces es el sistema presidencial el que ha predominado en todos estos países en esas condiciones, con una diferencia radical con el sistema parlamentario inglés. Y hubo otro aporte de los norteamericanos también, aunque no lo inventaron ellos, eso sí no lo inventaron ellos, pero lo desarrollaron, que es el federalismo, ¿sí? Federalismo, ya principios federales existían en Europa. Suiza era Suiza eran varios cantones. Como Suiza surgió de todos esos montañeses de los Alpes, ¿sí? Unos franceses, otros italianos, otros alemanes, entonces resolvieron unirse, hicieron alianzas y formaron la Confederación Suiza, ¿no? Eso ya existía en Europa, ¿no? Pero todos los norteamericanos, pensando en eso, ¿qué hacemos aquí? Y eso va a influir mucho en nosotros acá, vean ustedes, ¿sí? Lo del federalismo va a influir en nosotros. Debemos recordar, y nos podemos adelantar, que Camilo Torres, ¿sí? que le gustaba el sistema federal, y él predicó aquí el sistema federal, ¿sí? Y la confederación de las Provincias Unidas era sistema federal, y eso lo traían de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces los norteamericanos entonces ven las 13 colonias, y entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos con esas 13 colonias? ¿Cómo nos gobernamos? ¿Qué hacemos? Pues dejemos algo de lo que hay, ¿no? Para no estar inventando todo. Entonces a las colonias que tenían cierta autonomía,
porque el gobierno inglés les había dejado cierta autonomía, entonces resolvieron que cada una de las colonias se convirtiera en un estado, ¿sí? Entonces, en lugar de 13 colonias, que era cuando estaban sometidos a los ingleses, entonces se convirtieron en los 13 estados federales, con autonomía, con un principio que dicen los franceses, que es muy interesante, dicen que el federalismo tiene el principio de participación y el de autonomía. Autonomía porque cada una de las regiones tiene su presupuesto propio, cierta autodeterminación. Y participación porque de todas maneras, aun cuando haya estados federales, todos participan del gobierno general, es decir, el Congreso es uno solo para todos, el presidente de la República es uno para todos, la Corte Suprema de Justicia es uno para todos, hay un presupuesto general, ¿sí? Y hay unas competencias que las tiene el gobierno federal y otras las tienen los estados federales. Entonces, principio de autonomía y de participación, informar el federalismo en los Estados Unidos, que les ha dado mucho éxito, entre otras cosas. Ha sido exitoso para los Estados Unidos el federalismo, ¿verdad? Porque uno de los grandes equilibrios de los norteamericanos es el federalismo, ¿sí? Es el federalismo, que ese sí existe en varios países de América, ¿sí? El Brasil es un estado federal, México es un estado federal, en Venezuela hay un principio de federalismo, pero es muy desdibujado el federalismo venezolano. Los que sí son muy fuertes federales son Brasil, Argentina y México. Y en Europa hay muchos países donde hay federalismo. El más connotado es Alemania. Alemania es un estado federal muy fuerte, ¿sí? Y España vive entre el federalismo y no, pero algunos quieren que España sea federal por la circunstancia de las naciones que son diferentes. Por ejemplo, los vascos, los catalanes, son naciones distintas a las castellanas, a los castellanos. Entonces, por eso es que han bregado, para unir a España, han tenido que darle cierta autonomía a las regiones para poderla conservar. Que fue lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Entonces, aquí ha habido mucha literatura contra el federalismo en Colombia, ¿no? Y hay escritores que se han dedicado a combatir el federalismo, como por ejemplo el doctor Indalecio Oliva Almaguirre, ¿no? Y resulta que uno de los que provocó finalmente la separación de Panamá fue haber acabado con el federalismo. ¿Por qué? Porque Panamá, cuando existía federalismo en Colombia, pues Panamá era un estado que se gobernaba solo, allá elegían sus gobernantes en Panamá. Y además, y Colombia tenía muy consentido a Panamá, el ferrocarril y todas esas cosas a Panamá. Pero cuando se acaba el federalismo, entonces empiezan a nombrar los gobernadores desde Bogotá. Eso ya no les gustaba a los panameños, ¿no? Y ese centralismo no les permitió a los legisladores entender el cuento de Panamá, no lo entendieron. Ellos no entendieron lo que estaba pasando. Pero nosotros le echamos la culpa a los Estados Unidos que nos quitaron Panamá, pero nosotros no nos autocriticamos de que nosotros también tuvimos la culpa. Nosotros tuvimos la culpa. Hubo un tratado entre Colombia y Panamá, ¿sí? Por medio del cual, el tratado de Raney, por medio del cual se le entregaba el canal a los norteamericanos para que construyeran su canal con una serie de privilegios para Colombia, y Panamá seguía siendo un departamento de Colombia. Entonces el Congreso no aprobó el tratado. Entonces los norteamericanos, que son imperialistas, dijeron, pues bueno, entonces la llevan, entonces les ayudamos a la independencia. Y punto, vino la independencia. Ese es el cuento, esa es la historia del Caribe. Entonces, pero vean ustedes que algo influyó en el federalismo, ¿sí? Porque empezaron a nombrar los gobernadores desde Bogotá. Y en cambio antes, los gobernantes en Panamá los nombraban ellos mismos, los elegían ellos mismos. Es más, hubo un proyecto de Tomás Cipriano de Mosquera de que la capital de los Estados Unidos de Colombia fuera Panamá. Tomás Cipriano de Mosquera tenía un criterio muy bueno, leía, Panamá es muy importante, era muy importante en ese momento, ¿sí? Hoy tal vez ya no es tan importante Panamá, pero eso es que los norteamericanos entregaron el canal, porque ya no es tan importante, ¿sí? Pero en esa época era fundamental el paso del Atlántico al Pacífico, ¿sí? Y Tomás Cipriano de Mosquera propuso que Panamá fuera la capital de Colombia. Vean ustedes cómo nosotros también cometemos muchos errores. Bien, entonces el federalismo es otro de los aportes, no que lo hubieran inventado ellos, pero sí lo desarrollaron los norteamericanos, ¿sí?
porque como digo, ya en Europa había principios federales, los europeos ya tenían principios federales. Entonces es lo que se va formando en los Estados Unidos. Pero es más, hay un personaje que poco conocido, aquí nosotros poco conocemos a los que realmente hacen las cosas. Por ejemplo, Clístenes, que les decía yo ayer, que fue el creador de la democracia, no lo conoce nadie. Clístenes, él fue el que inventó la democracia. Y yo les cuento a ustedes una cata, no lo conocen, que en una de mis clases, yo les he hecho esta historia, ¿no? Entonces, en el examen le dije a un estudiante, a ver, ¿quién fue el creador de la democracia? Me dijo, Kleenex. Me dijo, ¿Kleenex? Me dijo, sí, profesor, profe, como le dicen a una hora, ¿no? Profe, usted dijo eso, que era Kleenex. Le dije yo, ¿no será más bien Clístenes? Entonces, sí, eso. Le dije yo, porque yo Kleenex entiendo que es una toalla higiénica, ¿no? Porque no lo han oído nombrar nunca. Clístenes. Él fue el que inventó la democracia en el mundo. Fue Clístenes. Porque le dio la facultad a todos los ciudadanos de elegir y ser elegidos y decidir. Bien, entonces, un personaje inglés, un aventurero inglés, un periodista, un aventurero inglés, que llegó a Estados Unidos como periodista y lo cogió el torbellino de la revolución. Eso fue Thomas Paine, ¿no? Él llegó con el cuento de los derechos humanos, con los derechos del hombre, que lo estaban diseñando los ingleses, ¿sí? Desde la revolución del 68 ya estaba el habeas corpus, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, ya los ingleses hablaban de eso. Entonces llega Thomas Paine allá a los Estados Unidos a hablar de eso, ¿sí? ¿No? Y lo coge el torbellino de la revolución, y entonces él, en lugar de alinearse con Inglaterra, se alía con los norteamericanos y participa en la guerra de independencia, no tal vez como soldado, pero sí en un hecho Thomas Paine, ¿vale? Entonces ya cuando el norteamericano entonces presenta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Estados Unidos, basado en Rousseau, en Voltaire, en Locke, en todos ellos, pero lo presentan los norteamericanos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y la Constitución de Filadelfia, ¿sí? Que para algunos es la primera constitución. Hay unos que dicen la primera constitución fue la de Filadelfia en los Estados Unidos después de la Revolución de la Independencia. Otros, como ya lo habíamos dicho, dicen que fue la Carta Magna, ¿no? En Inglaterra en 1213. Fue la Carta Magna la que le impusieron a el rey Juan Sin Tierra, ¿sí? Entonces hay esa discrepancia, pero bueno, entonces de todas maneras en Estados Unidos. Entonces ya vemos cómo algunas cosas de los norteamericanos nos llegan a nosotros, ¿no? Llegan a nosotros, pero hay que, no por una erolatría con los europeos, porque al fin y al cabo, pero los europeos eran la luminosidad del mundo en todas las cosas, porque eran los más preparados, tenían siglos de vida. En cambio, pues América era apenas empezaba. Pero también hay que señalar, y es como decía el historiador Germán Arciniegas, que lo de América fue la que diseñó a Europa posteriormente. Los europeos conquistaron América, trajeron su civilización a América, pero luego los americanos se le devolvieron muchas cosas, ¿no? Y él dice que la democracia se inventó en América, decía Germán Arciniegas. Nosotros le enseñamos a los europeos democracia, decía el historiador Germán Arciniegas, ¿sí? Bien, pero lo que sí es cierto es que en ideas políticas esto es importante, ¿no? Los derechos del hombre y del ciudadano de los norteamericanos, inspirados por Thomas Paine, quien escribió varias cosas sobre derechos humanos, inspirado por Thomas Paine e inspirado por Locke, por Rousseau, por todos los europeos, son los que van a inspirar esto de los Estados Unidos. Y el sistema presidencial y el sistema presidencial y el federalismo, que son sistemas políticos que van a trascender en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Hoy todavía el mundo se debate entre el federalismo y el centralismo, ¿sí? Todavía hoy tenemos aquí en Colombia, por ejemplo, nosotros todos sabemos que en la Asamblea Constituyente del 91 hubo unos constituyentes que eran partidarios del federalismo, y todavía en Colombia hay gente que es partidaria del federalismo, así como gente que es partidaria del sistema parlamentario.
Bien, pero eso va y viene, es de allá para acá, de Europa a América y de América a Europa, ¿sí? Entonces, los americanos, este es el aporte que hacen a toda esta historia, ¿no? Que es muy importante y es básica, ¿sí? El aporte que hicieron los norteamericanos a esto de las ideas políticas en este momento. Pero volvamos a Europa. En Europa continúa el clima de tensión en Francia, especialmente, ¿sí? Por virtud de los abusos de la aristocracia francesa, ¿no? Y la monarquía francesa implacable, ¿sí? Como decíamos, un rey, Luis XIV, que llegó a decir: el Estado soy yo. Era abuso del poder total de los franceses, ¿sí? Francia tiene cosas maravillosas, ¿sí? Es un país que debemos admirar, ¿sí? A Francia, pero también hay que recordar cosas luctuosas como era realmente la monarquía francesa. Infortunadamente, en forma dialéctica, después la sufrieron en forma muy grave, terrible, fue severa, sangrienta, dolorosa, fue la decadencia de la aristocracia francesa, ¿sí? Entonces estos ideólogos franceses, Rousseau, que no era propiamente francés, él era suizo, Rousseau, quien va a plantear varias cosas. Hay una obrita que es muy interesante de Rousseau, poco leída, que es El origen de la desigualdad entre los hombres, ¿sí? Es una obrita de Juan Jacobo Rousseau, y la presentó por allá en un concurso a ganar platica, porque Rousseau era poca plata le llegaba, entonces presentó ese concurso y la obra esa pequeña del origen de la desigualdad. Entonces dice algo muy interesante. Él dice que el hombre primitivo es mejor que el hombre civilizado, que el hombre primitivo es libre, es fresco, es inteligente, es fuerte, más fuerte para resistir las enfermedades que el hombre civilizado, que es elemental, sencillo, grande, el hombre primitivo, que el hombre civilizado es pequeño, débil, ¿sí? Y que el origen de la desigualdad entre los hombres surge cuando el hombre dice: esto es mío, esto es tuyo, es decir, con la propiedad privada surge la desigualdad entre los hombres, dice el señor Rousseau. La desigualdad no surge por un idealismo, no surge por la religión, no surge sino surge básicamente por la propiedad privada, dice el señor Rousseau, ¿sí? Pero él después dice que la propiedad privada pues se debe mantener, se debe sostener después de que ha surgido, ¿sí? Pero surge realmente, ese es el origen de la desigualdad entre los hombres, la propiedad privada. Entonces son dos ideas básicas muy curiosas e interesantes: el hombre primitivo mejor que el hombre civilizado, ¿sí? Y el origen de la desigualdad entre los hombres es la propiedad privada, dice el señor. Por eso es que Rousseau es más conocido que el señor Locke, ¿sí? Porque a Rousseau lo enaltecieron los marxistas y lo enaltecieron los liberales. Los liberales por su concepto de la libertad, su concepto de la democracia, y los marxistas por su criterio sobre la desigualdad. Entonces el marxismo enaltece a Rousseau, el liberalismo enaltece a Rousseau. En cambio a Locke solamente lo enaltece el liberalismo. Entonces abarcó más cobertura, tuvo más cobertura ideológica el señor Rousseau que el señor Locke. Por eso es que Locke es poco conocido, en cambio Rousseau sí es muy conocido por todo el mundo. Esa es la razón fundamental. Es una obrita interesante esa del oriente. Como le digo, casi nadie la lee, esa obrita. Y otra cosa interesante de Rousseau, que ven ustedes cómo estos diseñan el mundo, estos señores. Rousseau es su concepto de la educación, ¿no? La educación, escribió una obrita que se llama Emilio, ¿no? Que es su criterio sobre la educación. Dice que al niño no se le debe constreñir, y aquí que hay pedagogos, que al niño no se le debe constreñir a aprender, que no se le debe obligar a aprender, sino que el niño debe él mismo investigar y aprender solo. Que el maestro lo único que debe ser es un conductor, un pedagogo, dirigirlo, pero que no puede obligarlo a aprender. Eso dijo el señor Rousseau. Vean ustedes, lo dijo en el siglo XVIII, cuando la norma era: la letra con sangre entra. Entonces era un criterio revolucionario el de Rousseau, ¿sí? Decía,
Pero vean ustedes, en esa época no le hicieron caso. Y entonces Rousseau fracasó como educador. Ustedes saben que Rousseau metió a los hijos a un orfanato. Es una de las grandes tragedias de la humanidad, ¿sí? Que Rousseau, quien diseñó la pedagogía moderna, no fue capaz de educar a los hijos, ¿no? Él los metió en un orfanato. ¿Cómo? Lo que está pasando ahorita. Exacto. Entonces, esas tesis de Rousseau, que en su época, él, como se están educando hoy los niños, es la tesis que predomina. Todo eso de la educación personalizada, del internet, todo eso de que hay ahora, la educación virtual es modernizada, la tesis del señor Rousseau, que a los jóvenes no se les debe obligar, que ellos mismos deben investigar, que es lo que ahora se acostumbra en las universidades. Yo recuerdo que encontré en Bogotá un colegio que decía: colegio para niñas distinguidas, no tiza, no profesores. Entonces es el internet hoy, y para allá vamos. Los españoles quieren que no haya profesores, que haya tutores, ¿no? Que conduzcan y que le digan al estudiante, bueno, usted, y que él investigue. Esa es la tesis de Rousseau, modernizada, la tesis de Rousseau, que al niño no se le debe constreñir a aprender, sino que se le debe dejar que él mismo se desarrolle. Lo que hoy tenemos en nuestra función, que es el libre desarrollo de nuestra personalidad, libre desarrollo de la personalidad, que no lo constriñan, que le permitan que desarrolle su idea él solo. Esa fue la idea del señor Rousseau. Entonces trascendió, ¿sí? Y llegó a ser el alimento ideológico de la pedagogía moderna, el señor Rousseau. Yo creo que él nunca pensó eso, que siglos después su tesis iba a estar en boga como lo está hoy. Bien, todos ellos van a diseñar ideas políticas, ¿no? Por ejemplo, Voltaire fue el crítico de la religión, de la intolerancia religiosa, Voltaire, ¿sí? Es decir, tiene una obra sobre la tolerancia. Locke también tiene una obra sobre la tolerancia, es decir, que debe haber tolerancia en materia religiosa, ¿no? Ellos diseñaron ese mundo. El mundo es muy bueno que lo hayan diseñado, porque fíjese usted que aquí al fin ganaron ellos con la Constitución del 91, por fin hubo libertad de cultos aquí en Colombia, ¿no? En la Constitución del 91 por fin hubo libertad de cultos. Todo eso que ha predicado el señor Voltaire y el señor John Locke, ¿sí? En el siglo XVIII, finalmente se logró ahora, y en la Constitución del 91 con la libertad de cultos, que ahora sí existe en Colombia. Y digo que ahora sí existe en Colombia porque yo les quiero contar a ustedes una cosa que no es un mito mío. En Bucaramanga, cuando yo era joven, niño, enviaban a los niños de los colegios católicos a tirarle piedra a los templos protestantes. Ese templo, ustedes deben recordar, en Bucaramanga hay un templo en la 27 que lo están tumbando ahorita, el templo evangélico cuadrangular. ¿Qué pedreras las que sufrió ese templo? Todos los chinos, todos los niños de los colegios católicos tirándole piedra al templo. Y había un canto, yo recuerdo perfectamente eso. Eso era la intolerancia más grande. Hoy hay tolerancia religiosa, ¿sí? Y es muy importante que todo el mundo piense como quiera, que tenga la religión que quiera o que no tenga religión. Si no quiere tener, pues que no tenga un rito, ¿sí? Pero lo importante de la vida buena. Eso lo diseñaron estos señores, el señor Voltaire, el señor Locke. Nos dijeron que así debía ser el mundo, ¿sí? Que así debía ser el mundo, en donde la gente se desarrollara libremente, es decir, que hubiera el vuelo a la imaginación, que hubiera fecundidad de ideas, que hubiera el vuelo al conocimiento, que todo se conociera, ¿sí? Que todo se supiera, ¿eh? Eso lo diseñaron estos señores, estos señores lo empezaron a enseñar y fueron aplicándose poco a poco en Pierre Ortega después. Y es cuando estalla la célebre Revolución Francesa, ¿sí? Con ese bagaje cultural e intelectual de ideologías, de doctrinas, de resentimientos, de pugnas, de contradicciones, llega la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa, que empieza en París, ¿no? El pueblo de París se rebela, ¿no? Entre otras cosas, había una situación económica difícil en Francia porque habían gastado gran cantidad de plata en la Revolución Americana. Esa fue una cosa que fue un boomerang para los franceses, ¿sí? Ayudaron a los norteamericanos a liberarse de Inglaterra para perjudicar a Inglaterra, y vino un boomerang contra ellos también porque
porque ese gasto que hicieron en la Revolución Ortigueña los afectó a los franceses también. ¿Sí? Entonces estalla la Revolución Francesa, ¿no? que es una de las revoluciones más interesantes que ha habido en el mundo, ¿no? Porque realmente la dirección de la Revolución Francesa eran esas clases nuevas, la burguesía, lo que los sociólogos llaman la burguesía, ¿sí? Esas clases nuevas que empezaron a aparecer en Europa, que eran los comerciantes, los artesanos, los industriales, ¿no? que tenían riqueza, eran creadores de riqueza, y ocurría como lo que había pasado en Atenas, pero no tenían poder político. El poder político lo tenía la aristocracia, ¿no? Y los aristócratas eran los descendientes de los bárbaros que invadieron a Roma. Esa era la aristocracia europea, ¿sí? Que se había apoderado de todas las tierras de Europa, ¿sí? Eran los terratenientes de Europa, los descendientes de los bárbaros visigodos, ostrogodos, godos, anglos, sajones, que habían invadido el imperio romano, ¿sí? Esos eran los nobles europeos. Y tenían todos los hilos del poder, absolutamente todos los hilos del poder. Como decíamos, había los 3 estados, había en Francia imitación al parlamento inglés. El primer estado, el segundo estado y el tercer estado. El primer estado el clero, el segundo estado la nobleza y el tercer estado el pueblo. Siempre había 3 votos, 2 eran el clero y los nobles. Siempre votaban unidos, entonces siempre perdía el pueblo. Entonces, los impuestos, no pagaban los impuestos ni la nobleza, suficiente impuestos ni la nobleza ni el clero. El pueblo es el que pagaba los impuestos, ¿no? Es decir, entonces, la dirección de todo va a ser de la burguesía francesa, indudablemente, pero el pueblo de París, en general, el pueblo apoya esta situación porque era injusta la situación que había, ¿no? Con la nobleza en esa forma. Y además, no había una cosa que ya los ingleses habían empezado, la participación. No participaba el pueblo francés en nada. Era la nobleza la que diseñaba todo y el pueblo francés no tenía posibilidad de participar. Porque los estados generales no los reunían nunca. Nunca reunían los estados generales. Entonces no había ningún tipo de participación. Entonces cuando los franceses se rebelan y es una revolución, esa sí es una revolución cruenta, terrible, implacable, porque el resentimiento era de siglos. No habían cedido nada. En cambio, los ingleses habían ido cediendo poco a poco al Parlamento. Ellos fueron cediéndole al Parlamento. Por eso, repito, la Revolución Inglesa no fue cruenta. En cambio, la francesa sí fue cruenta, ¿sí? Y surge entonces la Asamblea, ¿sí? Y empieza a cambiar la sociedad francesa. Es un cambio tan terrible en la sociedad francesa, ¿sí? Porque empiezan la propiedad, le quitan todas las trabas feudales a la propiedad, ¿sí? El mayorazgo lo acaban, allá heredaban a los mayores, los hijos naturales no heredaban, existía la Inquisición, ¿no? Que ustedes saben que la Inquisición es espantosa, ¿no? Existía la Inquisición que en Francia fue terrible. Fue tan terrible la Inquisición en Francia que quemaron una santa. Ustedes saben que quemaron a Santa Juana de Arco. Juana de Arco está en el Santorán, santa, y la quemaron por bruja a una santa, ¿no? Quemaron en Italia a Giordano Bruno y todas esas cosas que hacían allá. A unas señoras que porque tenían pelo en las narices decían que eran brujas y las quemaban. O porque hacían agüitas, por ahí, agüitas de esas que hacen todo el mundo hoy. Yerbitas, eso que llaman hoy medicina alternativa, es que llaman, sí. Eso, los que practicaban la medicina alternativa los llevaban a la hoguera por brujos, ¿no? Porque hacían agüitas por ahí. ¿Cómo? Bueno, en Bucaramanga que hay tanto brujo y tanta bruja. Sí, Bucaramanga es una ciudad de brujos. Eso es mucho brujo y la gente cree mucho en eso. Bucaramanga es una ciudad de brujos y brujas. Además, si han sido dirigentes políticas, la brujería entra a la política también. Bueno. Entonces, esa revolución francesa va contra todo eso, contra la injusticia de la nobleza, ¿sí? Contra los impuestos, cobrar impuestos eran impuestos clasistas, ¿sí? La Inquisición, las leyes que había, leyes absurdas, ¿sí? Leyes injustas que había en Francia. Entonces por eso que esa revolución, y trataron entre otras cosas de cambiar todo totalmente, ¿ve? Es una revolución que le cambiaron los nombres a los meses del año. En lugar de abril, mayo y junio era brumario, termidor, es decir, como era
acabar con todo lo que había. Era tal el odio larvado que había en Francia que quisieron acabar con todo lo anterior. El anciano régimen, el régimen viejo, lo querían acabar. ¿Cómo? El anciano régimen, exacto. Porque era todo lo detestable para los franceses, ¿no? Y hubo injusticias, claro está, terribles injusticias. Terribles injusticias, de todo ese torbellino, esa marejada humana con miles de ideas y cosas. Entonces hubo muchos aciertos, pero muchas injusticias. Y viene la asamblea que trata de cambiar todo, y es cuando aparece el gran líder de la Revolución Francesa, que fue Robespierre, ¿sí? Que era un abogado, ¿no? Robespierre era un abogado, que fue el gran líder, pero era de un fanatismo llevado al extremo. Él se creía la reencarnación de Rousseau, ¿no? Señor Robespierre. Y es el que diseña la revolución. El héroe fue él, ¿sí? Diseña la revolución, ¿sí? Y todas las leyes que hubo inicialmente revolucionarias, pues en parte estaban diseñadas por Maximilien Robespierre, que era un abogado, ¿sí? Era un abogado, ¿no? Pero también viene el aspecto de la injusticia, ¿no? Pues establecen el cadalso y a todos los nobles van llevándolos a la guillotina, ¿no? A los nobles a la guillotina. Hicieron cosas como, por ejemplo, el que llevaba pantalones a media pierna lo llevaban a la guillotina, porque era la ropa como se vestían los aristócratas, ¿no? Cambio de los nombres, toda esa cosa hubo, que mezcla de injusticias y de aciertos indudablemente, pero era por el resentimiento larvado que había. Y viene algo maravilloso, ahí sí maravilloso, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso sí es maravilloso. Que hubo varias declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Una fue inspirada por Robespierre, ¿no? La revolución, la Declaración de los Derechos del Hombre, la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no? Lo que llaman los juristas derechos de primera generación, es decir, derechos individuales, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la libertad, todos esos derechos, ¿no? Es los que van a aparecer en la Revolución Francesa, que es lo que va a armar el mundo moderno, ¿sí? Armar el mundo van los derechos del hombre y del ciudadano, derechos de primera generación, derechos individuales, fundamentalmente la libertad, la igualdad, la fraternidad, la seguridad. La seguridad aparece en la Revolución Francesa. La seguridad es uno de los principios de la Revolución Francesa. Eso no lo inventó el doctor Uribe. El doctor Uribe no inventó eso de la seguridad. En la Revolución Francesa aparece la seguridad como uno de los principios de los derechos fundamentales. La seguridad aparece en la Revolución Francesa, ¿no? Y es el diseño importante de este mundo que hay ahora, ¿no? Y se idean también la soberanía popular, es decir, que en el pueblo reside el poder, la soberanía reside en el pueblo, ¿sí? Basados en Rousseau, siguiendo a Rousseau, dicen que la soberanía reside en el pueblo. Y esto es muy importante. Vean ustedes, hay una cosa interesante. La soberanía popular ideada por Rousseau. Acá en la Revolución de los Comuneros hablaron del pueblo soberano. Ustedes recuerdan, debieron ver en primaria los versos del pueblo. Hablan del pueblo soberano. ¿Conocían Fray Ciriaco de Archila o el Marqués de San Jorge la obra de Rousseau? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo cierto es que los comuneros hablaron de la soberanía popular. El pueblo soberano. En los versos del pueblo aparece eso, ¿sí? Bien, eso inventado por el señor Rousseau, ¿sí? La soberanía popular, que iba en contradicción al criterio del señor Juan Bodin, también francés, quien había dicho que la soberanía residía en el rey, en el gobernante, el rey. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces son ideas que van apareciendo en la Revolución Francesa. La soberanía popular aparece en la Revolución Francesa, en la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es cuando la asamblea. Y se diseña todo eso, la revolución, es las libertades, ¿no? Todas las libertades, el liberalismo, las libertades, la responsabilidad de los funcionarios, todo se va ideando. Pero infortunadamente Robespierre, que era un líder caracterizado y un hombre con una mentalidad muy fuerte, muy imbuido por las ideas de Rousseau, ¿sí? Entonces consideró que eso debía ser implacable con todo el mundo para consolidar la revolución, y como venían fuerzas exteriores a apoderarse de Francia, entonces él se convirtió en un dictador, infortunadamente, ¿sí? Es decir,
se empieza la democracia ahí con la Revolución Francesa, pero la primera etapa es una etapa de dictadura que la va a dirigir Robespierre, y es implacable Robespierre, por eso lo llaman el incorruptible a Robespierre. Entonces viene lo que han llamado el régimen del terror, ¿sí? En donde él me envía al cadalso a todos los nobles que tratan de defender ese régimen, y después empieza con sus amigos también, ¿no? Lo que ocurre con el exceso de poder, con el exceso de poder, ¿sí? Por eso es que los atenienses eran sabios. Eso del ostracismo fue una maravilla. ¿Por qué? Porque era para defender la democracia. Claro que injusto hasta cierto punto, pero ellos, cuando una persona se destacaba mucho en la ciudad y se volvía muy importante, ¿no? Aunque fuera bueno, decían, este se puede volver un tirano. Entonces se reunía la asamblea y lo desterraban por 10 años. Ese era el ostracismo que aplicaban los atenienses, ¿sí? Para evitar la tiranía. Para evitar la tiranía. ¿Por qué? Porque cuando una persona asume mucho poder, tiene mucho poder, tiende a abusar. Esa es una norma, es decir, tiende a abusar, ¿no? Entonces ellos decían, puede ser buen gobernante, pero es tan querido, lo apoyan tanto que va a empezar a abusar y saquémoslo. Ocurrió con Aristides. Aristides fue un gobernante de Atenas importante. ¿Cómo sería de buena persona que lo llamaban Aristides el Justo? Pero llegó un momento en que tuvo tanto poder Aristides que dijeron los atenienses, un momentico, señores, de ser tan bueno y tan justo, se nos va a volver un tirano. Reunieron la asamblea popular y lo desterraron por 10 años al señor Aristides el Justo, ¿sí? Entonces eran sabios en eso eran sabios. Cuando se perpetúa una persona en el poder le ocurren cosas terribles, ¿no? Y eso ocurrió con el señor Robespierre. Y fue tal la tragedia que vino el torbellino de pasiones y de intereses en la Revolución Francesa que terminó el héroe de la Revolución Francesa en el cadalso. Robespierre terminó ejecutado. Y en eso hay algo muy interesante. Habla que salió una ley, habla que salió la reforma constitucional sobre el transfugismo. No sé si han visto, que es decir, que una persona se puede pasar de un partido a otro, y que están bregando a ver cómo se pasan, saltan de un partido a otro, porque eso estaba prohibido por la reforma política en la Constitución, que no se pueden pasar de un partido a otro, ¿no? Porque eso desdibuja los partidos. Pero ahora la última reforma les dio como que un mes, 2 meses para que se pase. Es el transfugismo, que aquí en el Socorro y en Bucaramanga llamábamos voltearepas, ¿no? El voltearepismo. Los volteados llamaban aquí, en todas partes llamaban los volteados, ¿no? Ahora eso, parece que eso, le dieron permiso de voltearse por 2 meses, ¿no? Bueno, yo vivo en problemas con mis alumnos de Derecho Constitucional para explicarles esas cosas porque no me las entienden, ¿sí? Y bueno, profesor, usted que nos habla de Derecho Constitucional y tanto mito por la Constitución, y mire lo que está pasando, me dicen, usted nos habla de que existe una supremacía de la Constitución, que no es que, eso parece que es mentira lo que usted está enseñando, me dicen a mí, porque una cosa dice usted y otra cosa es el Congreso, ¿no? Me dicen a mí mis alumnos. Bien, ahora, pero quiero recordarles, porque en esa época de la Revolución Francesa hubo un personaje que es el modelo de esto. Ahora en semana apareció que es que el modelo era Noemí Sanín. Digo en semana. Era Noemí Sanín, que era el modelo de voltearepismo, es que era Noemí Sanín, ¿sí? Pero el más grande de los transfugistas fue Fouché. Fouché fue un personaje de la Revolución Francesa. Él era un seminarista a quien Robespierre lo llevó a la revolución. Seminarista, llegó a la revolución. Con los jacobinos, que era el movimiento de Robespierre, que eran los radicales, llegó el señor Fouché allá con Robespierre. Pero llegó un momento en que Robespierre empezó a tambalear, ¿sí? Y un día llegó Fouché a la asamblea, ¿sí? Se paró en la puerta y miró a ver dónde estaba la mayoría, si estaban con Robespierre o en contra de él. Se paró, miró, siguió por toda la mitad. Robespierre creyó que se iba a sentar al lado de él, llegó, se sentó al lado de la mayoría de los enemigos de Robespierre, allá. Fue la primera volteada del señor Fouché, ¿no? Después se alió con los enemigos de Robespierre y ayudó a tumbar a Robespierre, ¿sí? Cada Robespierre llega el nuevo gobierno y él participa del nuevo gobierno, ¿sí? Pero ese nuevo gobierno
viene Napoleón Bonaparte, da el golpe de Estado, y entonces él se alía con Napoleón y se convierte en el jefe de la policía de Napoleón. Cae Napoleón y él entra con la restauración monárquica, el señor Fouché, y terminó sus días con un título de nobleza en una finquita, el conde de Fouché. El viejo seminarista revolucionario terminó aliado con la nobleza. Ese es el transfugismo o el talón clásico que acaba de ocurrir ahora en nuestro país como norma constitucional. Y el consiguiente problema de los profesores de Derecho Constitucional para explicar eso, que nos cuesta mucho trabajo. Bien. Nos cuesta trabajo para explicar, porque los muchachos le dicen a uno, bueno, pero ¿cómo es la cosa? ¿Al fin la supremacía de la Constitución existe o no? ¿Al fin que el sí o no? Entonces uno no haya cómo explicar. Bueno, entonces es la Revolución Francesa. Entonces, luego viene la otra Declaración de los Derechos del Hombre, que es la de donde se consagra la soberanía de la nación. La soberanía de la nación, que es distinta a la soberanía nacional, a la soberanía popular. Porque la nación es una entelequia, la nación es un conjunto de tradiciones y aspiraciones comunes a un pueblo, decían los franceses, ¿sí? Por eso hay estados multinacionales, como España es un estado multinacional, Inglaterra es un estado multinacional, hay varias naciones dentro de un solo estado, ¿sí? Entonces, si la soberanía reside en la nación es algo que no se puede agarrar, es intangible, ¿no? Entonces se ejerce a través de que el Congreso la soberanía, ¿sí? Y era lo que ocurría aquí en Colombia, con la Constitución de 86, que la soberanía se ejercía a través del Congreso porque era soberanía de la nación. Entonces por eso es que en Colombia no había ni referendo, ni plebiscito, ni cabildo abierto, ni revocatoria del mandato, no había en Colombia, porque la soberanía residía en la nación y se ejercía a través del Congreso. En la Constitución del 91 se estableció la soberanía popular en el pueblo, y por eso es que ahora sí hay revocatoria del mandato, hay plebiscito, referéndum, todas esas cosas. Porque el plebiscito de 1957 fue un plebiscito ilegal. Fue totalmente ilegal. Injurídico e ilegal. ¿Sí? Ahora sí ya puede haber, es más, ahora puede haber revocatoria del mandato del presidente de la República. Perfectamente puede haber. Con la Constitución del 86 no podía haber revocatoria del mandato, porque la soberanía residía en la nación. Ahora que reside en el pueblo, sí. Entonces, eso también sale de la Revolución Francesa, los dos criterios, soberanía popular y soberanía de la nación. El de la soberanía de la nación fue un señor, el abate Sieyès, Emmanuel Sieyès, fue el que se inventó el cuento de la soberanía de la nación, Sieyès. ¿Cómo? El de la obra El Tercer Estado. ¿Qué es el Tercer Estado? Que Dios fue el único que entendió qué era lo que estaba pasando. Todos hablaban de la libertad y la igualdad, dijo, no señor, es que el tercer estado quiere tomarse el poder. ¿Y el tercer estado quiénes eran? El pueblo. Si el Jesse no andaba con esguinces, diciendo que era la libertad y la fraternidad, no dijo, no, aquí es un problema de clases. Tercer estado se quiere tomar el poder y punto. Eso lo dice él en su obra, que es el tercer estado. Y bien, y también diseñó lo de la soberanía de la nación, que aquí en Colombia la tuvimos hasta 1991 y que ahora tenemos soberanía popular en virtud de la reforma constitucional. Entonces ese es otro de los aspectos de la Revolución Francesa. Pero indudablemente lo de más trascendencia son los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos de primera generación. ¿No? Todo eso va ocurriendo en el mundo, ¿ven? Y aquí en la Nueva Granada, en Colombia, entonces, pues había expectativas sobre todas esas cosas, ¿no? Eso no permanecían ajenos. Aquí los sectores medianamente cultos vivían pendientes de todas esas cosas. Algunos viajaban a Europa, muy esporádicamente, pero sí algunos viajaban a Europa. Otros conocían por cartas, llegaban algunos libros por ahí en unos barcos que duraban meses y meses, llegaban atrasadísimas las noticias, pero llegaban aquí a fin, ¿no? En barcos llegaban las noticias. Y llegaban las noticias, o los viajeros a veces traían noticias. Entonces, acá llegaban noticias de todo lo que ocurría en Europa, indudablemente, ¿no? Con mucho retraso, indudablemente, que llegaban las noticias. Era con meses de retraso, pero llegaban las noticias. Entonces, todo eso que estaba ocurriendo allá, acá nos llegaba, indudablemente. Nos tenía que llegar acá a la Nueva Granada. Es por eso que la Revolución Francesa
va a ser la revolución, y va a ser más importante que la norteamericana, indudablemente. ¿Por qué? Porque Francia era una gran potencia, era una de las primeras potencias del mundo. En cambio Estados Unidos era una colonia, era un país que apenas se iniciaba. Entonces por eso la influencia de Francia va a ser más notable y más notoria en la revolución. La influencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a ser más notable. Y esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano vamos a empezar a empatar acá con nosotros. Esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Nariño traduce una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nariño traduce la declaración en donde se planteaba la soberanía de la nación. Y va a haber otro personaje aquí que yo siempre lo destaco, porque hay que destacarlo. Poco conocido también, es Pedro Fermín de Vargas. Pedro Fermín de Vargas. Pedro Fermín de Vargas, que es un precursor de la independencia, ¿sí? Era de Cepitá, ese pueblecito que queda abajo en el río Chicamocha. Allá nació Pedro Fermín de Vargas, de familia sanguileña. Era el señor Pedro Fermín de Vargas. Allá nació Pedro Fermín de Vargas, ¿no? Fue un hombre muy ilustrado, ¿sí? Participó en la expedición botánica, por ejemplo, ¿sí? Participó en la expedición. Era un hombre muy preparado, muy culto. Era abogado Pedro Fermín de Vargas, de Cepitá. Él tradujo los derechos del hombre y del ciudadano también. Tradujo el de la soberanía popular, tradujo los derechos del hombre y del ciudadano, el señor Pedro Fermín de Vargas. Entonces vea usted que por dos lados se divulgaban estas teorías. Por un lado Nariño las divulgaba y por otro lado Pedro Fermín de Vargas, ¿no? Pedro Fermín de Vargas era más loco que Nariño. Pedro Fermín de Vargas fue un personaje pintoresco. Era muy culto, pero pintoresco, ¿sí? Por ejemplo, él, como empleado de la expedición botánica, estuvo en Zipaquirá, y entonces él, con su idea revolucionaria, empezó a plantear ideas de revolución, de independencia y toda esa cosa, ¿sí? Entonces hacía reunioncitas, ¿no? Reuniones en Zipaquirá, pero resolvió recoger plata entre todos los habitantes de Zipaquirá para la revolución. Plática, pero no lo hizo para la revolución. Le quitó la mujer al corregidor de Zipaquirá, se voló con ella y se robó la plata. Sí, y huyó a Centroamérica, pero ahí está, allá la dejó tirada, la vieja la dejó tirada en una isla. Le dijo, vuelva para Bogotá, porque yo no, vuelva para Bogotá. El epílogo es muy, parece una novela mexicana, una telenovela de esas mexicanas. El epílogo es que la señora regresó a Zipaquirá y el marido la perdonó. El marido la perdonó. Pero Fermín de Vargas, ¿qué más hizo? Además de traducir, empezó a escribir cartas, oigan bien, a escribir cartas a ciudadanos ingleses planteándoles la necesidad de que colaboraran con la independencia. Desde todo ese periplo que hizo por Norteamérica y el Caribe, él mantuvo una correspondencia muy nutrida con ciudadanos ingleses pidiéndoles colaboración para la independencia americana. Pedro Fermín de Vargas, ¿sí? En todas partes donde iba planteando eso. Y escribió una obra sobre economía, un ensayo sobre economía, en donde plantea exactamente cuáles eran las dificultades económicas de la Nueva Granada y cuál era la solución. Planteó la solución económica a la Nueva Granada. Una de las cosas era acabar con los estancos, acabar con el monopolio que tenía el gobierno de la producción, ¿no? Él hace ese planteamiento, Pedro Fermín de Vargas, él oriundo de Cepitá. Infortunadamente no pudo disfrutar de la independencia porque murió en el exterior en plena época a los fines de la independencia, por ahí en el 2021 murió Fermín de Vargas sin lograr regresar a la patria, ¿sí? A disfrutar de lo que él había empezado a diseñar años antes. Eso le pasó lo mismo que le pasó también a Nariño, ¿no? Nariño, que estaba preso, entonces de repente eso le ocurrió. ¿Podemos hacer un breve receso, ¿no? De 10 minutos? Sí. Muy bien.